Para el mundo, ella era solo una niña tímida en una casa perfecta, pero detrás del lujo había silencio y crueldad. Un susurro rompió la fachada y expuso verdades ignoradas durante tanto tiempo. Y fue allí donde se demostró. El valor de un niño puede derribar incluso a los monstruos mejor vestidos. El sol de la tarde bañaba los impecables jardines de la mansión de los Alburquerque, en Recoleta, una zona noble de Buenos Aires. Entre palmeras imperiales y flores raras importadas de diversos países, la propiedad de casi 5.000 metros cuadrados era considerada una de las residencias más bellas de la ciudad. Para quien la veía desde fuera, aquel lugar parecía el retrato perfecto del éxito y la felicidad. Sofía, una niña de 7 años de cabellos castaños y ojos curiosos, estaba arrodillada en el frío suelo de mármol italiano de la sala principal. Sus pequeñas manos, enrojecidas y heridas, frotaban el piso inmaculadamente blanco, mientras lágrimas silenciosas corrían por su delicado rostro. A pocos metros de ella, Débora Montero de Alburquerque, su madrastra de 34 años, observaba con una sonrisa contenida, sosteniendo una copa de vino tinto. ¿No ves esta mancha, Sofía? Sigue frotando hasta que desaparezca por completo. Una niña necesita aprender a ser meticulosa desde temprano, ¿no es así? La voz de Débora era melodiosa, casi dulce, contrastando con la crueldad de sus palabras. Si tu padre llega y encuentra el suelo así, se va a decepcionar mucho contigo. Sofía no respondía. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Continuaba frotando, aun sabiendo que la supuesta mancha era solo una sombra de la luz que entraba por la ventana. Este era solo uno de los muchos ejercicios de disciplina impuestos por su madrastra cuando estaban solas en la mansión. La vida de Sofía había cambiado drásticamente en los últimos 2 años. Tras perder a su madre por una enfermedad grave, su padre, el empresario Rodrigo Alburquerque, uno de los mayores inversores del mercado inmobiliario argentino, se sumergió en el trabajo para escapar del dolor. 6 meses después, en un viaje de negocios a Córdoba, conoció a Débora, una elegante consultora de imagen de famosos, y el romance fue rápido. En menos de 1 año estaban casados. Para el mundo exterior, Débora era perfecta, elegante, articulada y con una impresionante labor filantrópica al frente de la recién creada Fundación Nuevos Caminos, que supuestamente ayudaba a niños necesitados de Buenos Aires. En la sociedad porteña, era vista como un ejemplo de madrastra amorosa, que había sacrificado parte de su carrera para cuidar a su hijastra tras una tragedia familiar. La realidad dentro de las paredes de la mansión, sin embargo, era completamente diferente. Creo que ya es suficiente por hoy. Sofía. Débora consultó su reloj de diamantes. Tu padre debe estar llegando. Ve a limpiarte y ponte aquel vestido azul que compramos la semana pasada. Recuerda lo que hablamos. Si te pregunta sobre tu día, dile que fue maravilloso, que hicimos galletas juntas y que jugaste en el jardín. ¿Entendido? Sofía asintió, levantándose con dificultad. Sus piernas estaban entumecidas por el tiempo que había pasado arrodillada. Y Sofía, Débora se agachó, acomodando el cabello de la niña con falsa ternura. Si cuentas algo diferente, sabes lo que pasa, ¿verdad? Tu padre es un hombre muy ocupado, con demasiados problemas. No tiene tiempo para lidiar con mentiras de una niña problemática. Y no querrás terminar en ese lugar para niños confusos que te mostré en el ordenador, ¿verdad? Los ojos de Sofía se abrieron de miedo. La amenaza de ser enviada lejos a alguna institución para niños problemáticos era constante. Débora le había mostrado fotos de lugares sombríos, inventando historias terribles sobre lo que les sucedía a las niñas que causaban problemas a sus familias. No, tía Débora, lo prometo. Genial, y no me llames tía. Soy tu madre ahora. Débora sonrió satisfecha. Ahora ve. Sofía subió rápidamente las escaleras hacia su habitación. El amplio espacio, decorado en tonos de rosa y blanco por un diseñador renombrado, contrastaba con el vacío que sentía. Había decenas de juguetes perfectamente organizados en estanterías, pero Sofía rara vez tenía permiso para jugar con ellos. Los juguetes son para niños que los merecen, decía Débora. Escondido debajo del colchón de su cama,
había un pequeño cuaderno de dibujos, el único lugar donde Sofía se permitía expresar. Páginas y páginas de dibujos sombríos. Una niña pequeña rodeada por nubes oscuras, lágrimas azules, monstruos con rostros sonrientes. Era su diario visual, su único confidente. Aquella tarde, sin embargo, algo inesperado sucedería. Rodrigo Alburquerque, tras una reunión cancelada, decidió volver antes a casa. Su chofer, Antonio, que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años, estacionó el Mercedes en la entrada principal de la mansión. «Señor Rodrigo, ¿quiere que espere para llevarlo a otro compromiso?», preguntó Antonio. «No será necesario. Puede ir a casa, Antonio. Mañana nos encontramos a las 8:00 para la reunión en el centro». Rodrigo entró silenciosamente por la puerta lateral, queriendo sorprender a su hija y a su esposa. En los últimos meses sentía que algo andaba mal. Sofía, antes una niña alegre y habladora, estaba cada vez más callada y retraída. Las explicaciones de Débora siempre parecían razonables. «Es el luto, Rodrigo. Los niños procesan la pérdida de diferentes maneras. Ella solo necesita tiempo y estabilidad». Al entrar en la sala principal, Rodrigo se congeló con la escena que vio. Sofía todavía estaba arrodillada, limpiando una última parte del suelo, mientras Débora, de espaldas a la entrada, decía en voz baja, pero perfectamente audible: «Espero que hayas aprendido la lección hoy, Sofía. La próxima vez que derrames algo en el suelo, pasarás el día entero limpiando, no solo unas horas, y nada de cena. Los niños desastrosos no merecen... ¿Qué está pasando aquí?». La voz grave de Rodrigo cortó el aire como una navaja. Débora se giró sobresaltada, casi derribando la copa de vino. Su rostro se transformó instantáneamente, su sonrisa calculada de siempre ocupando su lugar. «Rodrigo, qué sorpresa maravillosa. Sofía y yo estábamos jugando a las casitas. ¿Verdad, Sofía?». Sus ojos se fijaron en los de la niña, comunicando una amenaza silenciosa. Sofía permaneció inmóvil. Su pequeño cuerpo temblaba. Por primera vez en muchos meses, la niña vio una oportunidad. Su mirada encontró la de su padre, una súplica silenciosa. Rodrigo se acercó a su hija, notando sus manos rojas y heridas. Las tocó suavemente, viendo las marcas del jabón y del cepillo duro. Sus ojos se desplazaron hacia el cubo de agua sucia al lado, el cepillo de limpieza pesada, claramente inadecuado para las delicadas manos de una niña de 7 años. «Sofía, ¿por qué tienes las manos así?», preguntó, su voz traicionando la ira creciente que intentaba controlar. Antes de que Sofía pudiera responder, Débora intervino. «Rodrigo, querido, no seas dramático. Sofía quiso ayudar a doña Josefa con la limpieza. ¿Sabes cuánto le gusta imitar a los adultos? Le dije que no hacía falta, pero ella insistió. Es solo un juego». Rodrigo levantó la mano, silenciándola. Se volvió de nuevo hacia su hija, agachándose para ponerse a la altura de sus ojos. «Sofía, dime la verdad. ¿Esto es un juego?». En ese momento algo cambió en la mirada de la niña. Una pequeña chispa de esperanza se encendió. Con voz casi inaudible respondió: «No, papá, no es un juego». Las palabras de Sofía cayeron como piedras en el silencio de la sala. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras observaba el rostro pálido de su hija, marcado por el miedo y el cansancio. Miró de nuevo las manos heridas de la niña, luego el suelo impecablemente limpio, y finalmente a Débora, cuya expresión oscilaba entre sorpresa e irritación controlada. «Rodrigo, ella está confusa», dijo Débora acercándose. «Sofía ha tenido pesadillas últimamente y a veces mezcla fantasía con realidad. Hablé con su psicóloga sobre esto la semana pasada y...». «¿Qué psicóloga?», interrumpió Rodrigo. «Nunca me hablaste de consultas con psicóloga». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Doña Josefa, la gobernanta que trabajaba en la casa desde hacía más de 15 años, apareció en la puerta de la cocina atraída por las voces alteradas. Sus ojos encontraron los de Sofía, y la anciana rápidamente bajó la mirada, un gesto que no pasó desapercibido para Rodrigo. «Sofía, ve con doña Josefa arriba. Date un baño y descansa un poco», dijo Rodrigo con voz suave pero firme. «Después hablamos, ¿está bien?». La niña asintió y fue hacia la gobernanta, quien la tomó de la mano con delicadeza. Cuando las dos salieron de la sala,
Rodrigo se volvió hacia Débora, su rostro ahora una máscara de furia contenida. «¿Qué le has hecho a mi hija?». En las horas siguientes, la mansión de los Alburquerque se convirtió en el escenario de una confrontación intensa. Débora, acostumbrada a manipular situaciones, intentó todas sus tácticas. Negó, lloró, acusó a Sofía de ser una niña problemática que inventaba historias para llamar la atención, e incluso sugirió que doña Josefa estaría envenenando la mente de la niña contra ella. Pero algo había cambiado en Rodrigo. La imagen de las manos heridas de Sofía, el terror en los ojos de su hija, la manera en que todos los empleados de la casa parecían andar con pies de plomo alrededor de Débora. Todas esas señales que él había ignorado por tanto tiempo ahora parecían obvias e ineludibles. Aquella misma noche, después de acostar a Sofía, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. En su oficina, con las manos temblorosas, escribió un correo electrónico a su abogado personal, Marcelo Fuentes, y otro al Juzgado de Menores de Buenos Aires. El asunto: denuncia urgente de abuso contra menor. A la mañana siguiente, mientras Débora aún dormía, Rodrigo llevó a Sofía a casa de su hermana, Beatriz, en Palermo. Explicó brevemente la situación y pidió a su hermana que cuidara de la niña por unos días. «¿Estás seguro de esto, Rodrigo?», preguntó Beatriz, preocupada. «Estamos hablando de acusaciones gravísimas contra tu esposa». «Sí, Bea, estuve ciego por mucho tiempo, pero ahora no tengo más dudas». 2 días después, una mujer de aproximadamente 40 años, cabellos grises recogidos en un moño simple y mirada penetrante, estacionó su coche popular frente al imponente portón de la mansión de los Alburquerque. Luisa Martínez era trabajadora social desde hacía 22 años, especializada en casos de violencia doméstica y abuso infantil. Conocida por su tenacidad y sensibilidad, había sido designada para investigar la denuncia hecha por Rodrigo. Al ser recibida en la mansión, Luisa inmediatamente notó la atmósfera opresiva del lugar, a pesar de todo el lujo aparente. Débora, vestida impecablemente y con una sonrisa ensayada, la condujo por la casa. «Como puede ver, señora Martínez, ofrecemos solo lo mejor para Sofía. Ella tiene todo lo que una niña podría soñar», decía Débora mientras mostraba la habitación de la niña. Luisa observaba atentamente, no solo el ambiente físico, sino las señales no verbales de Débora, la manera en que hablaba de Sofía siempre en términos de bienes materiales, nunca de afecto o conexión emocional. Había algo artificial y calculado en cada gesto. «¿Y dónde está Sofía ahora?», preguntó Luisa. «Está en casa de su tía. Rodrigo la llevó sin consultarme, lo que considero un absurdo. Soy su madre desde hace 2 años. Cuido de cada detalle de su vida», respondió Débora, su tono suavemente indignado. «Estoy segura de que él la está influenciando contra mí. Sofía es una niña impresionable, ¿sabe? Desde que perdió a su madre biológica, tiene episodios de fantasía y comportamientos para llamar la atención». Luisa solo asintió, manteniendo su expresión neutra mientras hacía anotaciones. Pidió ver el resto de la casa y solicitó entrevistas individuales con los empleados. «Estoy a su disposición para responder cualquier pregunta, pero no veo necesidad de involucrar a los empleados», protestó Débora. «Ellos tienen sus obligaciones y...». «Señora Alburquerque, esta es una investigación oficial. Necesito seguir el protocolo», interrumpió Luisa con firmeza. De mala gana, Débora accedió. Mientras la madrastra organizaba un café elaborado en la sala, Luisa aprovechó para volver a la habitación de Sofía, esta vez sola. El ambiente era demasiado impecable para la habitación de una niña de 7 años. Los juguetes parecían de exposición, intocados. Los libros en la estantería estaban organizados por altura y color, algo improbable para una niña de esa edad. Guiada por años de experiencia, Luisa comenzó a buscar en los lugares que los niños suelen usar como escondites: debajo del colchón, detrás de los muebles, dentro de cajas de juguetes. Fue bajo una tabla suelta cerca de la cama donde encontró el tesoro, un cuaderno de dibujos escondido cuidadosamente. Al hojearlo, Luisa sintió un nudo en la garganta. Página tras página mostraba dibujos perturbadores. Una figura pequeña, claramente representando a Sofía,
rodeada por sombras amenazadoras, una mujer alta con una sonrisa distorsionada, escenas de castigo, lágrimas azules cayendo como lluvia. En el rincón de varias páginas había escritas simples, con caligrafía infantil. Por favor, ayuda. Quiero a mi mamá. Tengo miedo. Luisa fotografió discretamente las páginas con su celular y recolocó el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Enseguida fue a entrevistar a doña Josefa. La gobernanta, inicialmente reacia, acabó cediendo al percibir la seriedad de la investigación. Tengo miedo de perder mi empleo, señora. Trabajo aquí desde hace muchos años y necesito este salario para ayudar a mis nietos, confesó la mujer nerviosa. Entiendo su preocupación, doña Josefa, pero estamos hablando del bienestar de una niña. Cualquier información que usted me dé será tratada con confidencialidad, garantizó Luisa. La gobernanta entonces relató los cambios que había observado en el comportamiento de Sofía desde la llegada de Débora. La niña, antes alegre y habladora, se había vuelto retraída y miedosa. Contó sobre los castigos desproporcionados, las comidas negadas, las humillaciones constantes cuando Rodrigo no estaba presente. Como Sofía era forzada a realizar tareas domésticas extenuantes e inadecuadas para su edad. Una vez encontré a la niña encerrada en el sótano oscuro, temblando de miedo. La señora Débora dijo que era un castigo porque ella había derramado jugo en la alfombra nueva, relató doña Josefa, con lágrimas en los ojos. Yo quería hacer algo, pero ella amenazó con despedirme si le contaba al señor Rodrigo. Tengo 5 nietos que criar, señora. Después de doña Josefa, Luisa entrevistó al jardinero, don Augusto, quien confirmó haber visto a Sofía frecuentemente, sola en el jardín, llorando, especialmente después de la llegada de Débora. Relató también que la niña ya no podía jugar en el césped o tocar las flores, para no ensuciarse. El chófer, Antonio, fue igualmente revelador. Contó cómo Débora trataba a Sofía con frialdad cuando pensaba que nadie estaba observando, y cómo la niña parecía endurecerse de miedo en presencia de su madrastra. Al final del día, Luisa tenía una visión clara y perturbadora de la situación. Su siguiente paso sería entrevistar a Sofía, pero no en la mansión. Marcó un encuentro en casa de Beatriz para el día siguiente. Débora, percibiendo que la situación se le escapaba de las manos, hizo un último intento mientras acompañaba a Luisa hasta la salida. Señora Martínez, espero que entienda el contexto. Sofía es una niña que pasó por un gran trauma al perder a su madre. Niños así, frecuentemente, crean narrativas fantasiosas para lidiar con el dolor. Rodrigo y yo solo queremos lo mejor para ella. Luisa miró directamente a los ojos de Débora. Vio allí no preocupación, sino cálculo. La máscara de la madrastra perfecta tenía pequeñas grietas, y detrás de ellas, Luisa vislumbró algo frío y manipulador. Señora Alburquerque, mi trabajo es garantizar el bienestar de la niña. Es exactamente eso lo que haré, respondió simplemente, sin revelar sus conclusiones. Aquella noche, Luisa redactó un informe preliminar detallando sus observaciones y las entrevistas realizadas. El documento sería fundamental para los próximos pasos. Estaba determinada a proteger a Sofía, aun sabiendo que enfrentaría la influencia y el poder de los Alburquerque. Del otro lado de la ciudad, en su elegante apartamento en Puerto Madero, Débora hacía llamadas frenéticas a su abogado, a amigos influyentes, a contactos en los medios. La guerra por el control de la narrativa apenas comenzaba, y Débora Montero de Alburquerque no estaba acostumbrada a perder. A la mañana siguiente, la prestigiosa revista Sociedad Porteña publicó un extenso perfil de Débora Montero de Alburquerque. El artículo de portada exaltaba su trabajo filantrópico al frente de la Fundación Nuevos Caminos, su elegancia impecable y principalmente su papel como madrastra dedicada que renunció a una carrera internacional para cuidar a su hijastra huérfana. Fotos cuidadosamente seleccionadas mostraban a Débora y Sofía en eventos benéficos, la madrastra siempre con el brazo protector alrededor de la niña, que sonreía tímidamente para las cámaras. El periodista Santiago Méndez, del reputado periódico La Verdad, frunció el ceño mientras leía el artículo durante su desayuno. Algo en aquellas imágenes le incomodaba profundamente.
Como reportero investigativo desde hacía más de 15 años, Santiago había desarrollado un sexto sentido para detectar narrativas artificialmente construidas. Que aquel artículo exudaba fabricación. Curioso, murmuró para sí mismo, observando la fecha de la publicación, exactamente cuando surgen rumores sobre una investigación de abuso infantil en la familia Alburquerque. ¡Qué coincidencia conveniente! Santiago había oído susurros sobre el caso a través de un contacto en el juzgado de menores. Nada oficial aún. Solo comentarios sobre un empresario poderoso denunciando a su propia esposa por maltrato a su hija. El tipo de historia que normalmente sería silenciada por el poder y el dinero, pero que por algún motivo esta vez parecía estar ganando tracción. Mientras tanto, en un modesto apartamento en Palermo, Luisa Martínez se preparaba para su encuentro con Sofía. Había traído materiales especiales para esta entrevista, papeles y lápices de colores, muñecas representando a diferentes miembros de una familia, libros ilustrados sobre emociones, herramientas que ayudarían a la niña a expresar lo que quizás no consiguiera verbalizar. Beatriz recibió a Luisa con una taza de café. Sofía está en la habitación de invitados. Durmió mal, tuvo pesadillas. Sigue muy callada, pero ya está un poco más relajada lejos de aquella casa. Luisa asintió. Es común que los niños que han vivido situaciones traumáticas presenten trastornos del sueño. Voy a hablar con ella ahora, pero necesito que sea un ambiente seguro y privado. Usted podría quedarse cerca, pero no en la misma habitación. Claro, accedió Beatriz. Voy a llevarla hasta Sofía. La habitación donde Sofía estaba era simple pero acogedora. La niña estaba sentada en la cama, hojeando un libro ilustrado. Cuando vio a Luisa se encogió ligeramente. Hola Sofía, mi nombre es Luisa. Yo trabajo ayudando a niños y familias. ¿Puedo conversar un poquito contigo? La voz de Luisa era calma y gentil. Sofía miró a su tía, quien asintió alentadoramente, y entonces hizo un pequeño gesto de asentimiento. Beatriz salió discretamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Luisa se sentó en el suelo, creando un espacio informal entre ella y la niña. Sacó de su bolso los materiales que había traído y los colocó sobre una pequeña alfombra. Sofía, traje algunas cosas para que juguemos mientras conversamos. ¿Te gusta dibujar? Durante la hora siguiente, Luisa condujo una entrevista cuidadosamente estructurada, disfrazada de juego. A través de los dibujos y las muñecas, Sofía comenzó excitantemente a revelar fragmentos de su vida en la mansión. Al principio, sus respuestas eran cortas y evasivas, claramente condicionadas por el miedo. Pero poco a poco, a medida que percibía que estaba en un ambiente seguro, comenzó a abrirse. ¿Y cómo te sientes cuando estás con la tía Débora?, preguntó Luisa, observando mientras Sofía manipulaba las muñecas. La niña tomó la muñeca que representaba a la madrastra y la colocó lejos de la que la representaba a ella. A ella no le gusta que la llame tía. Dice que es mi madre ahora. Pero no lo es. ¿Y cómo actúa cuando tu padre no está en casa? Sofía se quedó en silencio por un momento. Entonces tomó la muñeca que representaba al padre y la escondió debajo de un cojín. Cuando papá se va, ella cambia. Tiene una voz diferente. Dice que soy una niña mala y sucia, que doy mucho trabajo. A medida que la conversación avanzaba, emergieron revelaciones más perturbadoras. Los castigos físicos, permanecer arrodillada por horas, tomar baños fríos cuando desobedecía, dormir en el suelo de la habitación cuando no merecía la cama cómoda, la privación de alimentos como castigo, el aislamiento social, no poder jugar con otros niños porque contaría mentiras sobre la familia, las amenazas constantes de ser enviada a un lugar de niños problemáticos si se quejaba o le contaba a alguien. Ella dijo que, si le contaba a papá, él no me iba a creer, que me iba a ir lejos y nunca más lo iba a ver. Sofía lloraba ahora, abrazada a un oso de peluche que Beatriz le había dado. Luisa sentía que su corazón se oprimía, pero mantenía la compostura profesional. Sofía, estás siendo muy valiente al contarme todo esto, y quiero que sepas que no has hecho nada malo, nada en absoluto. Al final de la entrevista, Luisa tenía evidencias más que suficientes para su informe.
Se despidió de Sofía con un abrazo gentil y fue a conversar con Beatriz y Rodrigo, quien había llegado durante la entrevista. Señor Alburquerque, con base en lo que vi y oí, voy a recomendar una medida de protección inmediata para Sofía, informó Luisa. Esto significa que ella no debe regresar a la mansión mientras la investigación esté en curso. ¿Usted tiene algún lugar seguro donde puedan quedarse? Pueden quedarse aquí, ofreció Beatriz inmediatamente. Tengo espacio suficiente y amo a mi sobrina. Haré lo que sea necesario para protegerla. Rodrigo asintió agradecido. Su rostro mostraba claras señales de estrés y culpa. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude ser tan ciego? El abuso psicológico es frecuentemente invisible para quien está fuera. Señor Alburquerque, explicó Luisa, manipuladores hábiles como su esposa son especialistas en mostrar una cara al mundo y otra dentro de casa. No se culpe. Lo importante es que actuó cuando se dio cuenta. Aquella misma tarde, mientras Luisa finalizaba su informe para la jueza responsable del caso, el mundo de Débora comenzaba a desmoronarse. Su abogado, el doctor Renato Viana, uno de los más caros e influyentes de Buenos Aires, llamó con noticias preocupantes. Débora, la situación es más grave de lo que imaginábamos. La trabajadora social designada es Luisa Martínez. ¿Y qué? ¿Quién es esa mujer?, preguntó Débora irritada mientras caminaba por la mansión vacía. Es conocida por su integridad y competencia. No se deja impresionar por el poder o el dinero. Ya ha derribado a familias muy influyentes en casos de abuso infantil y, por lo que supe, encontró evidencias sustanciales. Débora se sentó sintiendo que el control de la situación se le escurría entre los dedos. ¿Qué evidencias? No hice nada que cualquier madre rigurosa no haría. Aparentemente, hay testimonios de los empleados de la casa, dibujos hechos por la niña y su propio testimonio. La jueza Claudia Rivero, que lleva el caso, es conocida por ser extremadamente proteccionista en relación con los menores. Ya emitió una orden prohibiendo cualquier contacto suyo con Sofía hasta la conclusión de la investigación. «Esto es un absurdo», gritó Débora. «Rodrigo está manipulando todo esto. Él probablemente sobornó a esos empleados ingratos. A esa niña siempre fue problemática, inventa historias». «Débora», interrumpió el abogado con firmeza, «necesito que entiendas la gravedad de la situación. Esto no es solo sobre la guarda de la niña. Estamos hablando de posibles acusaciones criminales de abuso infantil». Un silencio pesado cayó sobre la línea. Por primera vez, Débora sintió verdadero miedo. Su mente, sin embargo, ya trabajaba en una estrategia. «Renato, quiero que interpongas una contrademanda inmediatamente. Acusa a Rodrigo de alienación parental. Di que está usando a su hija como arma contra mí por celos de mi carrera independiente. Contrata investigadores privados. Quiero saber todo sobre esa Luisa Martínez, cualquier cosa que podamos usar contra ella». Al día siguiente, la guerra por las narrativas se intensificó. Mientras Luisa presentaba su informe al juzgado de menores, recomendando el mantenimiento de la medida protectora y evaluación psicológica especializada para Sofía, los periódicos y portales de noticias de Buenos Aires amanecieron con anuncios de página entera de la Fundación Nuevos Caminos. Las piezas publicitarias mostraban a Débora sonriente, rodeada por niños necesitados con el titular «Transformando vidas a través del amor y la educación». Abajo, en letras más pequeñas, «Débora Montero de Alburquerque dedica su vida a crear un futuro mejor para nuestros niños». Simultáneamente, comenzaron a circular en las columnas sociales notas exclusivas sobre un conocido empresario del mercado inmobiliario que estaría usando a su propia hija en una venganza mezquina contra su actual esposa, cuya carrera estaba eclipsando la suya. Santiago Méndez, el periodista de La Verdad, observaba este movimiento con creciente interés. Tras algunas llamadas a sus contactos, consiguió el número de Luisa Martínez y concertó un encuentro discreto. En un café tranquilo en San Telmo, Luisa escuchó atentamente mientras Santiago explicaba su interés en el caso. «No busco sensacionalismo, doña Luisa. Llevo años investigando cómo familias poderosas silencian casos de abuso, especialmente cuando involucran a niños. Es un patrón que se repite, y casi siempre las víctimas terminan silenciadas».
Luisa ponderó cuidadosamente. Como profesional, estaba limitada por el secreto. Como ser humano, sabía que los medios podían ser un aliado importante contra el poder y la influencia de Débora. No puedo comentar sobre el caso específico, señor Méndez, pero puedo hablar sobre patrones generales de abuso psicológico, sobre cómo los niños de familias ricas son frecuentemente invisibilizados en situaciones de violencia doméstica, y sobre cómo los abusadores suelen usar su estatus social como escudo. Santiago sonrió. Había captado el mensaje entre líneas. Sería un placer escuchar sobre esos patrones generales, doña Luisa. Y quién sabe, relacionarlos con casos reales que ilustren el problema. Así, mientras Débora movilizaba sus recursos para construir una imagen pública inmaculada, los engranajes de la justicia y del periodismo investigativo comenzaban a moverse hacia la verdad. En el apartamento de Beatriz, Sofía durmió sin pesadillas por primera vez en muchos meses. Su padre, sentado al lado de la cama, velaba su sueño, jurando silenciosamente que nunca más permitiría que alguien la lastimara. El artículo de Santiago Méndez fue publicado un miércoles por la mañana, ocupando la portada de La Verdad con un titular contundente: El silencio de los privilegiados, cómo el abuso infantil se esconde detrás del poder y el dinero. Sin mencionar nombres específicos, el texto trazaba un paralelo evidente con el caso de los Alburquerque, describiendo una elegante mansión en Recoleta, donde una niña sufría en silencio mientras la sociedad aplaudía a su verdugo. El artículo incluía una entrevista con Luisa Martínez, identificada solo como veterana trabajadora social especializada en abuso infantil, que hablaba sobre los patrones de violencia psicológica en familias de élite. El abuso en familias ricas tiene características específicas. Muchas veces no deja marcas visibles, pero destruye la autoestima y la seguridad emocional del niño, y casi siempre viene acompañado de una fachada social impecable. El agresor cultiva una imagen pública irreprochable. Débora leyó el artículo mientras tomaba su desayuno en la terraza de la mansión. Sus manos temblaban de rabia al pasar las páginas del periódico. Se reconocía en las entrelíneas, aun sin ser nombrada directamente. Inmediatamente, llamó a su abogado y a su asesora de prensa. Quiero demandar a este periódico por calumnia y difamación. Están claramente insinuando que soy una abusadora. Técnicamente, Débora, ellos no mencionaron su nombre, explicó el doctor Renato con paciencia. Una demanda en este momento solo traería más atención al caso y podría ser interpretada como una admisión de culpa. Frustrada, Débora cambió de estrategia. A través de su asesora de prensa, organizó una conferencia de prensa exclusiva para los principales medios de comunicación de Buenos Aires, excluyendo a propósito a La Verdad. Con lágrimas ensayadas y voz embargada, se presentó como víctima de una conspiración. Dediqué mi vida a ayudar a niños a través de la Fundación Nuevos Caminos. Renuncié a oportunidades profesionales para ser madre de Sofía después de la trágica pérdida que sufrió. Que ahora soy blanco de acusaciones absurdas movidas por intereses que desconozco. Las cámaras captaban su rostro perfecto, marcado por lágrimas cuidadosamente calculadas. Pido solo un juicio justo, lejos de los focos sensacionalistas. La estrategia de Débora era clara: movilizar la opinión pública a su favor antes de que el caso avanzara en el tribunal. Y estaba funcionando. Varios medios reprodujeron su versión acríticamente, pintándola como una benefactora injusticiada y cuestionando las motivaciones de Rodrigo. Mientras tanto, en casa de Beatriz, Sofía continuaba su lento proceso de recuperación. La psicóloga infantil doctora Fernanda Santos, indicada por el juzgado de menores, visitaba a la niña regularmente para sesiones de terapia. Usando técnicas apropiadas para niños traumatizados, Fernanda ayudaba a Sofía a expresar sentimientos que había suprimido por tanto tiempo. Ella demuestra todas las señales clásicas de abuso psicológico continuado, explicó Fernanda Rodrigo después de una sesión. Miedo al abandono, baja autoestima, ansiedad extrema, dificultad para confiar. Pero hay esperanza. Los niños son increíblemente resilientes cuando reciben el apoyo adecuado. Luisa Martínez también seguía el caso de cerca. Una mañana,
al llegar para una visita de seguimiento, encontró a Rodrigo visiblemente perturbado. «Débora ha presentado una solicitud formal para visitar a Sofía», explicó él, mostrando los documentos judiciales recién llegados. «Alega que estoy practicando alienación parental y perjudicando el vínculo entre ella y la niña». Luisa examinó los papeles con preocupación. «Esto es una táctica común en casos como este. Ella está intentando usar el sistema contra nosotros. Pero no se preocupe, la decisión sobre visitas corresponde a la jueza, y ella tendrá acceso a nuestros informes antes de decidir». La batalla legal se intensificaba día tras día. Para cada movimiento del equipo de protección a Sofía, Débora y sus abogados tenían una contraestrategia. Cuando la doctora Fernanda presentó su informe psicológico, la defensa de Débora impugnó su imparcialidad. Cuando testimonios de los empleados de la mansión fueron anexados al proceso, surgieron repentinamente testigos, afirmando que Rodrigo era un padre ausente y que Débora era quien realmente cuidaba de Sofía. En ese interín, Santiago Méndez continuaba su investigación periodística. Algo en la historia oficial de Débora Montero le incomodaba. Decidió investigar más a fondo la Fundación Nuevos Caminos, tan exaltada por los medios. Tras semanas de indagación, descubrió que la institución existía principalmente en el papel. Las donaciones recibidas de empresarios y celebridades tenían un destino nebuloso, y las actividades benéficas eran, en su mayoría, eventos fotográficos para la prensa, sin impacto real. Más perturbador aún fue lo que descubrió sobre el pasado de Débora. Antes de adoptar el apellido Montero, ella se llamaba Débora Santos, y había trabajado como consultora de imagen para políticos y empresarios en Córdoba. Un ex colega, que prefirió no identificarse, reveló a Santiago que Débora era conocida por su ambición implacable y por hacer cualquier cosa para ascender en la vida. El periodista también localizó a una familia anterior con quien Débora había vivido. Un empresario divorciado con una hija adolescente en La Plata. La joven, ahora con 19 años, inicialmente se negó a hablar, pero tras garantías de anonimato, confirmó haber vivido una experiencia similar a la de Sofía. Maltrato psicológico cuando el padre no estaba presente, aislamiento de amigos y familiares y una campaña constante para desacreditarla cuando intentaba hablar sobre el abuso. «Ella destruyó mi relación con mi padre», contó la joven. «Me hizo parecer una adolescente problemática, mentirosa y manipuladora. Nadie me creía. Acabé yéndome a vivir con mi madre a otro estado para escapar de aquella situación. Mi padre solo se dio cuenta de quién era ella realmente cuando ella lo abandonó después de conseguir un partido mejor en Buenos Aires». Armado con estas nuevas informaciones, Santiago preparó un segundo artículo, aún más contundente que el primero. Esta vez, aunque aún evitando nombres directos por cuestiones legales, dejó pistas suficientes para que los lectores hicieran la conexión con Débora y su supuesta filantropía. El impacto fue inmediato. Otros medios de prensa, percibiendo que había una historia más grande de lo que aparentaba, comenzaron sus propias investigaciones sobre la Fundación Nuevos Caminos. Surgían preguntas incómodas. ¿Dónde estaban los niños beneficiados? ¿Cómo se aplicaban los recursos? ¿Por qué no había informes financieros transparentes? Débora, sintiendo que el cerco se cerraba, decidió intensificar su ofensiva. A través de su equipo jurídico, obtuvo una orden judicial obligando a Rodrigo a permitirle visitar a Sofía 2 veces por semana bajo supervisión. La justificación era que el vínculo materno estaba siendo perjudicado por la separación prolongada. Cuando Luisa informó a Sofía sobre las visitas obligatorias, la reacción de la niña fue de pánico. «No quiero verla. Me va a llevar. Ella dijo que me iba a poner en un lugar malo si yo contaba». Rodrigo, desesperado con el sufrimiento de su hija, consultó a su abogado. «No puedo permitir esto. ¿Viste su estado? Sería revictimización. Lamentablemente, tenemos que cumplir la orden judicial», respondió el abogado, el doctor Pablo Rangel, un especialista en derecho de familia. «Pero podemos garantizar que las visitas ocurran en un ambiente controlado, con la presencia de la psicóloga y la trabajadora social.
y vamos a documentar cualquier reacción adversa de Sofía para usarla como evidencia contra futuras visitas. La primera visita supervisada fue programada para ocurrir en el consultorio de la doctora Fernanda. Débora llegó puntualmente, vistiendo un discreto conjunto azul marino que le daba un aire serio y maternal, muy diferente de sus habituales ropas de diseñador. Traía consigo una muñeca cara y una caja de chocolates finos. Su comportamiento era estudiadamente contenido y apropiado. Sofía, al ver a la madrastra entrar en la sala, instintivamente se acercó a Luisa, agarrándose a su mano. La trabajadora social podía sentir el pequeño cuerpo temblar. «Sofía, querida, cuánto te extrañé», exclamó Débora, acercándose con los brazos abiertos para un abrazo. La niña retrocedió, escondiéndose detrás de Luisa. «Quizás debamos ir con calma», sugirió la doctora Fernanda, indicando sillas donde podrían sentarse. «Sofía puede necesitar tiempo para sentirse cómoda». Durante la hora siguiente, Débora mantuvo la fachada de madrastra amorosa y preocupada, haciendo preguntas sobre el bienestar de Sofía, ofreciendo regalos, mencionando lo vacía que estaba la casa sin ella. Pero sus ojos contaban otra historia. Cuando creía que las profesionales no estaban observando, lanzaba miradas intimidatorias a Sofía, demasiado sutiles para ser captadas por las cámaras que registraban la sesión, pero perfectamente claras para la niña que había aprendido a leer esas expresiones como mecanismo de supervivencia. Al final de la visita, cuando Débora se inclinó para dar un beso de despedida a Sofía, le susurró algo al oído a la niña. El cuerpo de Sofía se tensó instantáneamente. Tan pronto como Débora salió, Sofía se derrumbó en lágrimas. Ella dijo que esto no va a durar mucho, que me va a llevar y que nadie va a poder salvarme, sollozó la niña. Luisa y la doctora Fernanda intercambiaron miradas alarmadas. «Sofía, ¿estás segura?» Nadie más escuchó eso. «Es verdad», insistió Sofía entre lágrimas. «Ella siempre hace así. Dice cosas cuando nadie está escuchando. Y luego dice que estoy mintiendo». La doctora Fernanda hizo anotaciones detalladas sobre la reacción de Sofía y el supuesto susurro. «Esto es consistente con el patrón de abuso psicológico que identificamos. Amenazas veladas, manipulación, gaslighting. Vamos a incluir esto en el informe para la jueza». Después de la visita, Luisa se reunió con Rodrigo. «Necesitamos ser estratégicos. Débora es inteligente y está jugando dentro de las reglas del sistema. Si nos negamos a cumplir la orden judicial de las visitas, pareceremos los villanos de la historia». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Rodrigo, exhausto. «Continuar documentando todo, cada reacción de Sofía, cada detalle, y mientras tanto, intensificar la investigación sobre el pasado de Débora y la tal fundación. Santiago Méndez está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Si conseguimos establecer un patrón de comportamiento anterior, tendremos un caso mucho más fuerte». Aquella noche, mientras Sofía finalmente dormía, Rodrigo encontró un pequeño billete doblado en el bolsillo del abrigo de su hija. Con caligrafía infantil se leía: «Papá, ella dijo que me va a llevar lejos de ti. Tengo mucho miedo». Con lágrimas en los ojos, Rodrigo fotografió el billete y lo envió inmediatamente a Luisa y al doctor Pablo. Esta era la prueba que necesitaban. Débora continuaba sus tácticas de intimidación e incluso bajo supervisión. En la mansión de los Alburquerque, ahora habitada solo por Débora, el clima era de planificación frenética. En su lujosa oficina, rodeada por abogados y consultores de imagen, trazaba su próxima jugada. El plan implicaba una maniobra audaz: solicitar a la justicia la internación temporal de Sofía en una clínica psiquiátrica de lujo, alegando que la niña estaba emocionalmente perturbada y siendo manipulada por su padre. Si conseguimos la internación, tendremos control total sobre quién puede visitarla, explicaba el doctor Renato. Esto neutralizaría la influencia tanto de Rodrigo como de la trabajadora social y la psicóloga. Débora sonrió, satisfecha. El cerco de los medios podría estar cerrándose, pero ella aún tenía cartas importantes que jugar, y no estaba dispuesta a perder ni su estatus social, ni el acceso a la fortuna de los Alburquerque. El consultorio de la doctora Fernanda Santos estaba silencioso aquella tarde de viernes. Sofía, sentada en una pequeña mesa,
Dibujaba con colores vibrantes, algo que raramente hacía antes. La psicóloga observaba atentamente, notando los cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de la niña en las últimas semanas. «¿Qué estás dibujando hoy, Sofía?», preguntó Fernanda con voz suave. Sofía levantó la vista del papel. Sus ojos, antes constantemente aprensivos, ahora demostraban destellos de la vivacidad típica de una niña de 7 años. «Estoy dibujando a papá y a mí en el parque», respondió señalando las figuras coloridas. «Y aquí está la tía Bía haciendo picnic con nosotros. Y esta es doña Luisa». Fernanda sonrió, observando cómo Sofía había representado a Luisa Martínez, una figura alta, con un gran corazón rojo en el pecho. Que era evidente que la trabajadora social se había convertido en una figura de seguridad importante para la niña. «Sofía, hoy vamos a conversar un poco sobre tus sentimientos. ¿Recuerdas nuestro semáforo de emociones?». La niña asintió. Era una técnica que habían desarrollado juntas. Verde para cuando se sentía segura y feliz, amarillo para momentos de preocupación y rojo para situaciones de miedo intenso. «¿Cómo te sentiste ayer durante la visita de tu madrastra?». El rostro de Sofía cambió inmediatamente. Ella soltó el lápiz de color y abrazó sus propias rodillas. «Rojo», susurró, «muy rojo». Mientras tanto, en los tribunales de Buenos Aires, Luisa Martínez analizaba con preocupación los nuevos documentos que había recibido. La solicitud de Débora para la internación psiquiátrica de Sofía, bajo el pretexto de evaluación y tratamiento intensivo, había sido protocolizada discretamente la tarde anterior. «Esto es absurdo», comentó el doctor Pablo Rangel, que acompañaba el caso junto a Rodrigo. «No hay ninguna indicación clínica para internación. La doctora Fernanda ha documentado claramente que Sofía está respondiendo bien a la terapia ambulatoria». Luisa asintió gravemente. «Es una táctica desesperada pero peligrosa. Débora tiene contactos influyentes en el medio médico. Si consigue que algún psiquiatra de renombre avale esta idea». La preocupación de Luisa estaba justificada. Aquella misma mañana, ella había sido informada por una colega del juzgado de menores que un renombrado psiquiatra, el doctor Álvaro Meneses, había firmado un dictamen recomendando evaluación en ambiente controlado para Sofía, sin haber examinado jamás a la niña personalmente. «Necesitamos actuar rápido», dijo Luisa. «Voy a solicitar una reunión de emergencia con la jueza Claudia. Mientras tanto, sería prudente aumentar la seguridad alrededor de Sofía». Rodrigo se pasó la mano por el cabello, demostrando su agotamiento. «¿Crees que Débora intentaría algo drástico?». «Espero que no, pero las personas acorraladas pueden tomar decisiones extremas. Y ella está cada vez más presionada, especialmente después del segundo reportaje de Santiago Méndez». El segundo artículo del periodista, publicado el día anterior, había detonado una verdadera bomba. Titulado «Filantropía de fachada. Los bastidores de la Fundación Nuevos Caminos», el reportaje exponía en detalle la falta de transparencia en las cuentas de la institución y cuestionaba el destino de las donaciones millonarias recibidas en los últimos años. Más devastador aún eran los testimonios anónimos de otras familias que relataban experiencias perturbadoras con Débora, estableciendo un claro patrón de comportamiento depredador. El artículo había generado una ola de repercusiones. Empresas patrocinadoras comenzaban a retirar su apoyo a la fundación. Celebridades que habían respaldado el trabajo de Débora ahora pedían aclaraciones, y la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, anunciaba una auditoría en las cuentas de la organización. En la mansión de los Alburquerque, Débora consumía ansiolíticos, mientras veía su reputación desmoronarse. Las llamadas de solidaridad de amigos influyentes, antes frecuentes, habían cesado prácticamente. Su celular sonaba incesantemente, pero eran solo periodistas ávidos por un comentario sobre las acusaciones. «Necesitas hacer un pronunciamiento oficial», insistía su asesora de prensa, Claudia Pimentel. «El silencio solo alimenta las especulaciones». «¿Y decir qué?», explotó Débora, arrojando una copa de cristal contra la pared. «¿Que todo lo que construí se está yendo al traste por las mentiras de una niña mimada y de un periodista sensacionalista?». El doctor Renato, que acompañaba la reunión,
Intervino con voz calma. Necesitamos enfocarnos en el plan. La audiencia para decidir sobre el pedido de internación está programada para el lunes. Si conseguimos que la jueza lo apruebe, eso cambiará completamente el juego. Débora respiró hondo, intentando recomponerse. ¿Y si no lo conseguimos? Tengo que considerar todas las posibilidades ahora. El abogado y la asesora intercambiaron miradas aprensivas, que era la primera vez que veían a Débora considerar la hipótesis de la derrota. Siempre existe la opción de una propuesta de acuerdo, sugirió el doctor Renato cautelosamente. Podríamos negociar visitas supervisadas regulares a cambio del retiro de las acusaciones más graves. Rodrigo parece estar abierto a soluciones que prioricen el bienestar de Sofía. ¿Acuerdo? La voz de Débora era gélida. Después de todo lo que pasamos, después de que mi nombre fuera arrastrado por el barro, no, Renato, no habrá acuerdo. Aquella noche, el plan alternativo de Débora comenzó a tomar forma. A través de conexiones oscuras, contrató a un hombre llamado Vicente, un ex policía con un historial nebuloso, para una misión especial. La tarea era simple, pero arriesgada: localizar y obtener acceso a Sofía, usando cualesquiera medios necesarios. No quiero saber cómo lo vas a hacer, instruyó Débora durante un encuentro discreto en un café apartado del centro. Solo necesito que traigas a la niña hasta mí. Tengo documentos y pasaportes preparados. Una vez que esté conmigo, partiremos al exterior inmediatamente. Vicente, un hombre de pocas palabras y moral flexible, escuchó atentamente mientras contaba los billetes de alto valor que Débora le había deslizado bajo la mesa. ¿Cuándo? El domingo por la noche. Supe que Rodrigo tiene un compromiso y la niña se quedará con la tía. Será más fácil que intentar algo en los tribunales o durante una visita supervisada. Lo que Débora no sabía era que su teléfono había sido puesto bajo escucha judicial 2 días antes, después de que Luisa hubiera presentado a la jueza Claudia evidencias concretas de la intimidación continua de Sofía. Cada palabra de su conversación con Vicente estaba siendo grabada y analizada por el equipo de investigación designado para el caso. En el apartamento de Beatriz, la tensión era palpable. Rodrigo había sido informado sobre la posible amenaza a Sofía y reforzaba la seguridad del lugar. No voy a ningún compromiso el domingo, garantizó a Luisa, que había venido personalmente a alertarlo. Fue una información falsa que plantamos para ver cómo reaccionaba, y ella mordió el anzuelo. Luisa asintió satisfecha con la estrategia. La jueza Claudia ya está al tanto de todo. Emitió una orden de prisión preventiva que será ejecutada tan pronto como tengamos evidencias suficientes de intento de secuestro. Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Sofía no puede siquiera sospechar lo que está sucediendo. En la sala contigua, Sofía jugaba tranquilamente con Beatriz, ajena al peligro que la rodeaba. Las dos montaban un rompecabezas gigante mientras conversaban sobre cosas triviales: el sabor favorito de helado de la niña, el nombre que le daría a un perrito si tuviera uno, los países que le gustaría visitar algún día. Pequeños destellos de normalidad en una vida recientemente marcada por el caos. El domingo, como estaba previsto, Vicente estacionó un coche discreto cerca del apartamento de Beatriz. Observó el movimiento en el edificio durante horas, identificando las entradas y salidas, estudiando la rutina de los porteros. Lo que no percibió fueron los policías de civil estratégicamente posicionados en varios puntos de la manzana, ni las cámaras adicionales instaladas discretamente para registrar cada uno de sus movimientos. Dentro del apartamento, Rodrigo, Luisa, un investigador de la Policía Civil, y Beatriz se mantenían alertas, alternando turnos de vigilancia mientras intentaban mantener una atmósfera normal para Sofía. ¿Ella no nota nada extraño?, preguntó el investigador en voz baja a Luisa. Los niños son más perceptivos de lo que imaginamos, respondió Luisa. Ella siente que algo es diferente, pero lo atribuimos a la ansiedad por la audiencia de mañana. La doctora Fernanda ha conversado con ella, preparándola emocionalmente. Alrededor de las 19 hecha, Vicente finalmente hizo su jugada. Se acercó a la entrada de servicio del edificio, vestido como repartidor de comida, cargando una caja de pizza. Usando una aplicación falsificada en el celular,
Convenció al portero de que había un pedido para el apartamento 502, exactamente al lado del de Beatriz. El plan era simple. Una vez dentro del edificio, forzaría la entrada en el apartamento 501, utilizando herramientas especializadas, neutralizaría a cualquier adulto presente y saldría con Sofía por una ruta alternativa, donde otro coche lo aguardaba. Lo que Vicente no esperaba era la recepción que lo aguardaba. Tan pronto como dejó el ascensor en el 5º piso y se acercó a la puerta del apartamento 502, fue abordado por 2 policías de civil que lo observaban por la mirilla. «Policía civil, quieto», ordenó uno de ellos, sacando el arma. Vicente, percibiendo la trampa, soltó la caja de pizza e intentó correr, pero el pasillo estaba bloqueado por otros 2 agentes que subían por la escalera de emergencia. En cuestión de segundos, estaba inmovilizado y esposado. Dentro del apartamento 501, Sofía, que veía una película con Beatriz, permaneció ajena al drama que se desarrollaba en el pasillo. Rodrigo, sin embargo, observaba todo a través del sistema de seguridad instalado a toda prisa. ¿Terminó?, preguntó a Luisa, que recibía actualizaciones por radio. «Esta parte sí. Vicente está preso y va a colaborar para reducir su pena. Tenemos todo grabado. Las instrucciones de Débora, el intento de invasión. La jueza Claudia ya fue informada y está emitiendo una orden de arresto para Débora en este momento». Rodrigo se dejó caer en el sofá, exhausto y aliviado. Nunca pensé que llegaría a este punto. ¿Cómo una persona puede transformarse en algo tan monstruoso? Luisa se sentó a su lado. En sus años de carrera, había visto muchos casos similares, pero cada uno aún la afectaba profundamente. El poder y el control son adictivos para ciertos tipos de personalidad. Cuando se ven amenazados, esos individuos son capaces de acciones extremas para mantener su posición. A la mañana siguiente, los periódicos estampaban la noticia del arresto de Débora Montero de Alburquerque, acusada de intento de secuestro, además de las acusaciones anteriores de abuso psicológico contra una menor. Imágenes de ella siendo escoltada por policías, aún vestida con ropas elegantes, pero con el rostro descompuesto por la furia, circularon rápidamente por los noticieros y redes sociales. La audiencia, para decidir sobre el pedido de internación psiquiátrica, fue cancelada, y en su lugar fue programada una nueva audiencia para reevaluar todas las medidas de protección relacionadas con Sofía. En el apartamento de Beatriz, Luisa y la doctora Fernanda explicaron la situación a Sofía con palabras cuidadosamente elegidas, apropiadas para su edad y entendimiento. «Tu madrastra hizo algo malo y ahora está con personas que van a ayudarla a entender que lo que hizo no estuvo bien», explicó Luisa. «¿Ella ya no va a poder lastimarme?», preguntó Sofía, sus grandes ojos fijos en los de Luisa. «No, querida. Ella ya no va a poder lastimarte. Y no voy a tener que ir a ese lugar de niños problemáticos». Luisa sintió que su corazón se oprimía. «Sofía, ese lugar no existe. Era una historia que ella inventó para asustarte. Tú no tienes nada de malo, no eres problemática, y no vas a ir a ningún lugar que no quieras ir». Por primera vez desde que la conociera, Luisa vio una sonrisa genuina y despreocupada iluminar el rostro de Sofía. La niña se levantó y, en un impulso, abrazó a Luisa con toda la fuerza que sus pequeños brazos permitían. «Gracias», susurró. En ese momento, entre las lágrimas que no consiguió contener, Luisa reafirmó para sí misma por qué había elegido aquella profesión difícil y frecuentemente angustiante. Porque momentos como aquel, cuando una niña finalmente se sentía segura después de tanto sufrimiento, hacían que todo el sacrificio valiera la pena. Los tribunales de Buenos Aires estaban excepcionalmente concurridos aquella mañana de jueves. Periodistas, fotógrafos y curiosos se aglomeraban en los pasillos, todos ansiosos por la audiencia que comenzaría en breve. El caso que la prensa ya había apodado «La princesa y la madrastra», en referencia al contraste entre la inocencia de Sofía y la frialdad calculadora de Débora. En la sala reservada para testigos, Luisa ajustaba la corbata de don Augusto, el antiguo jardinero de la mansión de los Alburquerque.
El hombre de 70 años, de manos callosas y postura humilde, parecía fuera de lugar en su traje prestado. «Estoy nervioso, doña Luisa», confesó. «Nunca antes entré en un tribunal». Luisa sonrió alentadoramente. «Don Augusto, usted solo necesita contar lo que vio. Nada más, nada menos. Su voz es importante para que Sofía reciba la justicia que merece». A su lado, doña Josefa alisaba repetidamente los pliegues inexistentes de su falda, un gesto automático que revelaba su ansiedad. La gobernanta había trabajado para los Alburquerque por más de 15 años, y ahora enfrentaba el dilema de testificar contra una exjefa. ¿Y si ella consigue salirse con la suya? «¿Y si viene tras nosotros después?», preguntó en voz baja. «Eso no va a pasar», garantizó Luisa. «Las evidencias son sólidas y ustedes están protegidos por la ley. Recuerden, ustedes no son solo testigos, son héroes para esa niña». En la sala de la jueza Claudia Rivero, una reunión preliminar tenía lugar antes de la audiencia formal. La magistrada, conocida por su postura firme en casos que involucran a niños, escuchaba atentamente las consideraciones finales de los abogados. «Excelencia», argumentaba el doctor Renato Viana, «mi cliente reconoce que pudo haber cometido excesos en sus métodos educativos, pero eso está lejos de configurar abuso. En cuanto al incidente del domingo, fue un malentendido amplificado por una investigación tendenciosa». La jueza Claudia se ajustó las gafas, su mirada penetrante fijándose en el abogado. «Doctor Renato, tengo en mis manos grabaciones, informes psicológicos, testimonios de testigos oculares y, más grave aún, evidencias de un intento de secuestro. Llamar a esto malentendido es, como mínimo, una afrenta a la inteligencia de este tribunal». El abogado de Débora retrocedió ligeramente. Incluso para un profesional experimentado como él, el caso se estaba volviendo indefendible. Su cliente, actualmente detenida preventivamente, se negaba a aceptar acuerdos o admitir cualquier culpa, insistiendo en una estrategia agresiva que él sabía que era contraproducente. «Excelencia», intervino el doctor Pablo Rangel, representando a Rodrigo y Sofía, «nos gustaría enfatizar que nuestra prioridad es el bienestar de la niña. Cualquier decisión debe considerar primordialmente el trauma sufrido y el proceso de recuperación ya iniciado». La jueza asintió. «Eso quedará claro durante la audiencia, doctor Pablo. Ahora, hay una cuestión importante a considerar: la presencia o no de Sofía en el tribunal. Luisa, que acompañaba la reunión en calidad de trabajadora social designada, se manifestó. Excelencia, la doctora Fernanda y yo evaluamos que sería potencialmente traumático para Sofía enfrentar a la madrastra en este ambiente. Sugerimos que su declaración, si es necesaria, sea tomada por separado, en una sala apropiada para niños y con acompañamiento psicológico». «De acuerdo», decidió la jueza, tras breve reflexión. «Vamos a iniciar la audiencia en 20 minutos. Y doctor Renato, le aconsejo que hable de nuevo con su cliente sobre la postura que pretende adoptar. El tribunal no verá con buenos ojos cualquier intento de manipulación o victimización en este caso». La sala de audiencias estaba abarrotada cuando Débora Montero de Alburquerque fue conducida por dos policías femeninas. Aún vistiendo el uniforme estandarizado del sistema penitenciario, mantenía la postura altiva, el mentón erguido en desafío. Sus ojos, sin embargo, traicionaban el pánico subyacente. Rodrigo, sentado al lado de su abogado, evitaba mirar directamente a su exesposa. En los 2 años de convivencia, jamás había imaginado que la mujer elegante y aparentemente dedicada que había conocido escondiera tanta capacidad de crueldad. La audiencia transcurrió por horas, con la fiscalía presentando metódicamente las evidencias reunidas. Los testimonios de don Augusto y doña Josefa fueron particularmente impactantes, detallando episodios de castigos desproporcionados, privaciones y humillaciones sistemáticas impuestas a Sofía. «Una tarde de lluvia», relató doña Josefa, su voz embargada por la emoción, «encontré a Sofía encerrada en la terraza exterior, empapada y temblando de frío. Cuando le pregunté a la señora Débora por qué la niña estaba afuera, ella respondió que era un castigo por haber ensuciado la alfombra nueva. Una niña de 7 años, excelencia,
dejada bajo la lluvia por horas a causa de una mancha en una alfombra. La doctora Fernanda presentó su informe psicológico, explicando en términos claros el impacto del abuso continuado en el desarrollo emocional de Sofía. La niña presentaba todos los indicadores clásicos de trauma: regresión conductual, trastornos del sueño, ansiedad extrema, miedo constante al abandono o castigo. Sus dibujos revelaban un mundo interno dominado por el terror y la incertidumbre. Cuando llegó el momento de la declaración de Débora, la expectativa en la sala era palpable. Todos esperaban para ver si ella mantendría la postura de negación o si, confrontada con el peso de las evidencias, adoptaría una estrategia de arrepentimiento. Para sorpresa general, Débora optó por un tercer camino. Con una calma estudiada, miró directamente a la jueza y declaró: «Excelencia, ejercí mi papel como educadora de una niña que necesitaba límites. Si los métodos parecen severos para algunos, es porque vivimos en una sociedad que ya no valora la disciplina. En cuanto a las acusaciones de intento de secuestro, son completamente fabricadas por un exmarido vengativo que no soportó ver mi éxito profesional eclipsar el suyo». Un murmullo recorrió la sala. Incluso su propio abogado parecía incómodo con el enfoque elegido. La jueza Claudia, conocida por rara vez demostrar emociones durante las audiencias, no pudo esconder completamente su asombro ante la falta de remordimiento. «Señora Alburquerque, ¿está consciente de que tenemos grabaciones de su conversación con el señor Vicente, donde claramente planea el secuestro de la niña?», inquirió la magistrada. «Esas grabaciones fueron editadas y sacadas de contexto», respondió Débora sin dudar. «Estaba solo organizando una visita sorpresa dentro de lo que me está permitido como madre». La jueza intercambió una breve mirada con el fiscal, quien asintió casi imperceptiblemente. La estrategia de defensa de Débora estaba efectivamente sepultando cualquier oportunidad de clemencia. Después de una breve pausa para deliberación, la audiencia fue reanudada para las consideraciones finales. Fue en ese momento que ocurrió el giro inesperado. Santiago Méndez, el periodista de La Verdad, que había iniciado la investigación sobre Débora, entró apresuradamente en la sala de audiencias y se dirigió al fiscal, entregándole una carpeta con documentos. Tras un rápido análisis, el fiscal solicitó permiso para presentar nuevas evidencias. «Excelencia, acabamos de recibir informaciones que complementan significativamente este caso. Documentos de la AFIP confirman que la Fundación Nuevos Caminos, dirigida por la acusada, era utilizada para lavado de dinero. Más grave aún, localizamos a otras 2 niñas en diferentes provincias que fueron sometidas a patrones similares de abuso por la señora Alburquerque en relaciones anteriores». La revelación causó conmoción en la sala. Débora por primera vez perdió la compostura, levantándose abruptamente. «Esto es una conspiración. ¡Están todos contra mí!» «Esa niña mentirosa e ingrata. Señora Alburquerque, contrólese o será retirada de la sala», advirtió la jueza, con voz firme. En los minutos siguientes, el fiscal detalló cómo Débora había establecido un patrón consistente a lo largo de los años. Se acercaba a hombres ricos con hijos vulnerables, aislaba a los niños de sus redes de apoyo y ejercía abuso psicológico sistemático, siempre bajo el barniz de una madrastra dedicada y una filántropa generosa. Al final de la audiencia, la jueza Claudia no necesitó mucho tiempo para su decisión. Con voz solemne pronunció: «Este tribunal raramente ha presenciado un caso tan perturbador de abuso de confianza y crueldad calculada contra una niña. Las evidencias son inequívocas y las justificaciones de la acusada profundamente perturbadoras. Determino el mantenimiento de la prisión preventiva de Débora Montero de Alburquerque mientras aguarda juicio por los delitos de abuso psicológico contra menor, intento de secuestro y ahora también por fraude financiero. En cuanto a la menor Sofía Alburquerque, queda bajo guarda exclusiva de su padre, Rodrigo Alburquerque, con acompañamiento psicológico continuado». La jueza hizo una pausa, mirando directamente a Débora. «Este caso nos recuerda que el abuso no siempre deja marcas visibles,
pero las cicatrices emocionales pueden ser tan o más profundas. La valentía de una niña al finalmente hablar y la atención de un padre al finalmente escuchar fueron cruciales para interrumpir este ciclo de abuso. Cuando la sesión fue cerrada, Débora fue retirada de la sala, aún protestando su inocencia. Rodrigo, visiblemente emocionado, se acercó a Luisa y a la doctora Fernanda. ¿Cómo agradecerles por todo lo que hicieron por Sofía? ¿Por salvarnos? Luisa sonrió, sus ojos cansados pero satisfechos. No hay necesidad de agradecimientos. Ver a Sofía recuperando su infancia será recompensa suficiente. Mientras dejaban el tribunal, enfrentando a la multitud de periodistas y fotógrafos, Santiago Méndez se acercó discretamente al grupo. «Señor Alburquerque, doña Luisa, solo quería decir que rara vez he visto tanta valentía y determinación en un caso como este. Ustedes enfrentaron no solo a una persona, sino a todo un sistema que generalmente protege a los poderosos. Su trabajo fue fundamental». Santiago, reconoció Luisa. Sin sus reportajes, quizás no habríamos conseguido exponer toda la verdad. El periodista asintió modestamente. Para eso existe el periodismo investigativo, para dar voz a los que no tienen poder para hacerse oír. En el apartamento de Beatriz, Sofía aguardaba ansiosamente noticias. Cuando su padre finalmente llegó, acompañado por Luisa y la doctora Fernanda, la niña corrió a sus brazos. ¿Terminó de verdad, papá? ¿Ella ya no va a volver? Rodrigo abrazó a su hija firmemente, levantándola del suelo. Terminó, mi amor. ¿Estás segura ahora? Prometo que nunca más voy a dejar que nadie te lastime. Sofía miró por encima del hombro de su padre, sus ojos encontrando los de Luisa. Había allí una conexión especial, forjada a través de la confianza, lentamente reconstruida. Con una pequeña sonrisa, la niña extendió la mano, llamando a Luisa para que se uniera al abrazo. «Gracias por creer en mí», dijo Sofía, su voz pequeña pero firme. Luisa, profesional experimentada, que rara vez se permitía demostraciones emocionales durante los casos, no pudo contener las lágrimas mientras se unía al abrazo. «Eres la persona más valiente que he conocido, Sofía», susurró. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, Sofía durmió profundamente, sin pesadillas. En su nuevo cuaderno de dibujos, una página mostraba a una niña sonriente, de la mano con un hombre alto y una mujer de cabellos grises, bajo un gran sol amarillo. En el rincón de la página, con su caligrafía infantil pero determinada, había escrito «Mi familia verdadera». La justicia había prevalecido no solo en los tribunales, sino en lo que realmente importaba: devolver a una niña el derecho fundamental de crecer sin miedo, rodeada de amor genuino y protección. 6 meses habían pasado desde la audiencia que había cambiado definitivamente el rumbo de la vida de los Alburquerque. El otoño llegaba a Buenos Aires, trayendo una brisa suave que mecía las cortinas del nuevo apartamento de Rodrigo y Sofía en Belgrano, más pequeño que la mansión de Recoleta, pero infinitamente más acogedor. El hogar que habían elegido juntos quedaba cerca del río, el lugar favorito de Sofía para jugar los fines de semana. En la sala de estar decorada con colores vivos y fotografías de momentos felices, Sofía se sentaba delante de un pastel decorado con 8 velas. Era su cumpleaños, y alrededor de la mesa estaban las personas que se habían convertido en su verdadera familia. Su padre, tía Beatriz, doña Josefa, que ahora trabajaba para ellos en horario regular, con todos los derechos laborales. Don Augusto, que cuidaba las plantas de la terraza y contaba historias fantásticas sobre árboles mágicos, la doctora Fernanda y, claro, Luisa Martínez. «Pide un deseo antes de soplar, querida», dijo Rodrigo, filmando el momento con su celular. Sofía cerró los ojos por un instante, concentrada, y entonces sopló las velas con determinación. Todos aplaudieron y la niña sonrió, una sonrisa genuina y despreocupada que meses atrás parecía imposible. El camino hasta aquel momento había sido desafiante. En las semanas que siguieron a la audiencia, la prensa continuó repercutiendo el caso, con nuevas revelaciones surgiendo sobre el pasado de Débora y las actividades de la Fundación Nuevos Caminos. Rodrigo tomó la difícil decisión de vender la mansión de Recoleta.
cargada de recuerdos dolorosos para Sofía, y comenzar de nuevo en un nuevo ambiente. La terapia con la doctora Fernanda continuaba, ahora en sesiones quincenales. Las pesadillas de Sofía se volvían cada vez más raras, y su confianza crecía gradualmente. En la nueva escuela, hacía amigos con más facilidad y participaba activamente en las actividades, algo impensable durante el período bajo la influencia de Débora. ¿Quién quiere el primer trozo de pastel?, preguntó Beatriz, asumiendo el papel de anfitriona entusiasmada que tanto amaba. «Quiero darle el primer trozo a doña Luisa», declaró Sofía mirando con cariño a la trabajadora social. Luisa, que oficialmente ya no seguía el caso, pero mantenía una relación especial con la familia, se sintió conmovida por el gesto. En sus muchos años de carrera, rara vez presenciaba los resultados positivos de su trabajo de forma tan directa y gratificante. «Es mucha generosidad tuya». «Sofía, gracias», respondió, aceptando el plato con una sonrisa emocionada. Mientras todos saboreaban el pastel y conversaban animadamente, el timbre sonó. Rodrigo fue a atender y regresó acompañado por Santiago Méndez, que cargaba un paquete colorido. «Espero no llegar tarde a la fiesta», dijo el periodista, ligeramente incómodo. «Pase a dejar un regalo para la cumpleañera». Sofía corrió a recibirlo con un abrazo. Aunque no entendía completamente el papel que Santiago había desempeñado en su historia, sabía que él era parte importante del grupo que la había ayudado. «Llegaste justo a tiempo para el pastel, Santiago», exclamó la niña tirándolo de la mano. Después de cantar el feliz cumpleaños de nuevo, ahora con la presencia de Santiago, los adultos se reunieron en la terraza, mientras Sofía y dos amigas de la escuela, que habían llegado para la segunda parte de la fiesta, jugaban en la sala bajo la supervisión de doña Josefa. «¿Cómo van las cosas en el periódico?», preguntó Rodrigo a Santiago sirviéndole un café. «Agitadas. Después de la serie de reportajes sobre el caso de Sofía, recibimos decenas de denuncias similares. Parece que destapamos una caja de Pandora», respondió el periodista. «Estamos trabajando en un artículo especial sobre abuso psicológico infantil en familias de élite». La visibilidad de su caso animó a muchas personas a hablar. Luisa asintió, conocedora de la realidad que Santiago describía. «Es un problema mucho más común de lo que se imagina, especialmente porque las familias influyentes tienen recursos para mantener apariencias y silenciar a las víctimas. Lo que le sucedió a Sofía, lamentablemente, no es una excepción». «¿Y qué hay de Débora?», preguntó Beatriz bajando la voz para que los niños no oyeran. «¿Alguna novedad?». Santiago tomó un sorbo de café antes de responder. «El juicio está programado para el próximo mes, con las nuevas evidencias sobre fraude financiero y los testimonios de otras víctimas. La Fiscalía confía en una condena severa». «Sofía todavía pregunta por ella a veces», comentó Rodrigo con expresión preocupada. «La doctora Fernanda dice que es natural, parte del proceso de comprender lo que sucedió». La psicóloga, que escuchaba la conversación, intervino con su característica serenidad. «Es exactamente eso. Sofía está procesando sus experiencias e intentando dar sentido al comportamiento de alguien que debería protegerla, pero la lastimó. Es saludable que hable sobre ello en un ambiente seguro». Don Augusto, que hasta entonces escuchaba en silencio, añadió con su sabiduría simple: «Las plantas más fuertes son aquellas que enfrentaron tormentas. ¿Saben? La pequeña Sofía crecerá fuerte por todo esto. Ya se ve en sus ojos». El grupo asintió en silenciosa concordancia, observando a través de la ventana a los niños, jugando despreocupadamente. Horas más tarde, cuando la fiesta había terminado y los invitados se despedían, Sofía pidió un momento a solas con Luisa. Las dos se sentaron en el pequeño columpio instalado en la terraza, contemplando el cielo que comenzaba a exhibir sus primeras estrellas. «Doña Luisa, ¿puedo mostrarle una cosa?», preguntó Sofía sosteniendo un cuaderno colorido. «Claro, querida». Sofía abrió el cuaderno, revelando una serie de dibujos. A diferencia de los dibujos sombríos que Luisa había encontrado en la mansión meses atrás, estos desbordaban color y alegría. Personas sonrientes, paisajes soleados, animales,
Imágenes típicas de una niña feliz y segura. «Este es mi nuevo diario de dibujos», explicó Sofía. «El otro lo guardé en una caja especial. La doctora Fernanda dijo que no necesito tirarlo, que es parte de mi historia, pero que puedo empezar uno nuevo». Luisa sintió un nudo en la garganta mientras pasaba las páginas, presenciando la transformación emocional de la niña a través de su arte. «Este de aquí es especial», dijo Sofía, señalando un dibujo específico. La imagen mostraba lo que parecía ser un tribunal, con pequeñas figuras, representando a las personas involucradas en el caso. En el centro, una niña de la mano con un hombre y una mujer de cabellos grises enfrentaba una figura sombría que disminuía a medida que se alejaba. «Es el día en que me liberé del miedo». Luisa pasó el brazo por los hombros de Sofía, atrayéndola suavemente para un medio abrazo. «¿Sabes qué es lo que más admiro en ti, Sofía? Tu valentía. Hizo falta mucha valentía para decir la verdad, para confiar de nuevo en las personas después de todo lo que pasaste». Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Luisa, cómoda con el contacto físico, otra señal de su recuperación, ya que antes se encogía al menor toque. «Doña Luisa, cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños como usted me ayudó a mí». «Ya estás ayudando, ¿sabías? Tu historia inspiró a otras familias a buscar ayuda, y estoy segura de que, sea lo que sea que elijas hacer en el futuro, tocarás muchas vidas positivamente». Del otro lado de la terraza, Rodrigo observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. En los momentos más oscuros de aquella jornada, había dudado que pudieran algún día recuperar la normalidad, la alegría cotidiana de simplemente vivir sin miedo. Ahora, viendo a su hija sonreír y hacer planes para el futuro, sabía que habían logrado más que solo sobrevivir. Estaban prosperando. La semana siguiente, Sofía regresó a su rutina escolar con renovado entusiasmo. Su profesora, Carla Nogueira, había notado la impresionante transformación de la alumna a lo largo de los meses. De una niña retraída y temerosa, Sofía se había vuelto participativa y creativa, frecuentemente ayudando a compañeros con dificultades. «Tu padre debe estar muy orgulloso de ti», comentó la profesora, después de que Sofía presentara un trabajo sobre mis héroes a la clase. En el cartel colorido, la niña había dibujado no solo a su padre, sino también a Luisa, la doctora Fernanda, tía Beatriz, doña Josefa, don Augusto e incluso a Santiago. «Son mi familia elegida», explicó Sofía a la clase, con la sabiduría peculiar que los niños desarrollan después de experiencias profundas. «Familia no es solo quien tiene la misma sangre, sino quien nos cuida de verdad». La profesora Carla, que conocía la historia de Sofía a través de conversaciones con Rodrigo y el equipo escolar, tuvo que disimular la emoción ante la madurez de la pequeña alumna. Aquel mismo día, al buscar a Sofía en la escuela, Rodrigo fue abordado por otra madre. Con expresión vacilante y voz baja, la mujer confesó que su hija estaba viviendo una situación similar con el padrastro y que la presentación de Sofía le había dado valor para buscar ayuda. «Vi las noticias sobre su caso, pero parecía tan distante de mi realidad. Hasta oír a su hija hablar hoy, con tanta fuerza, aun siendo tan pequeña». Rodrigo proporcionó inmediatamente los contactos de Luisa y del juzgado de menores, ofreciendo apoyo en lo que fuera necesario. Mientras observaba a la mujer alejarse, pensó en cómo el ciclo de curación y transformación se expandía, alcanzando a otras familias, a otros niños. En su oficina en el centro de la ciudad, Luisa Martínez atendía un número creciente de denuncias inspiradas por el caso de Sofía. Con la visibilidad que el caso había ganado, muchas personas que antes se callaban por miedo o vergüenza, ahora buscaban ayuda. La trabajadora social se había convertido en una referencia en el combate al abuso psicológico infantil, especialmente en familias socioeconómicamente privilegiadas. Lo que el caso de Sofía nos enseñó, explicaba Luisa durante una conferencia para profesionales del área, es que el abuso puede esconderse detrás de las puertas más elegantes y de las apariencias más impecables. Nuestra obligación es ver más allá de las fachadas y escuchar verdaderamente a los niños. En la víspera del juicio de Débora, Rodrigo encontró a Sofía sentada en la cama,
mirando pensativa una antigua fotografía donde aparecía junto a su exmadrastra en un evento benéfico. La imagen captaba perfectamente la dualidad que había marcado aquella relación. Mientras Débora sonreía ampliamente para las cámaras, su brazo alrededor de Sofía parecía más una garra que un gesto de afecto. ¿Estás pensando en ella?, preguntó Rodrigo sentándose al lado de su hija. Sofía asintió. A veces me pregunto por qué no le gustaba. Rodrigo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Sofía, lo que pasó no fue culpa tuya. Algunas personas, como Débora, no saben amar de verdad. Solo saben controlar, dominar. Y eso no tiene nada que ver con quién eres o lo que hiciste. ¿Entiendes eso? La niña reflexionó por un momento. La doctora Fernanda me dijo algo parecido, que a veces las personas fingen amar porque quieren algo, como dinero o poder. Es triste, ¿verdad? Muy triste, asintió Rodrigo, admirado una vez más por la capacidad de comprensión de su hija. Pero ¿sabes lo que es hermoso? Que incluso después de todo lo que pasaste, todavía tienes tanto amor para dar. Eso demuestra lo fuerte que eres por dentro. Sofía guardó la fotografía de nuevo en la caja donde guardaba recuerdos del pasado, no para atormentarse, sino para recordar de dónde había partido y cuánto había logrado. «Papá, ¿mañana puedo ir a visitar a doña Luisa después de la escuela? Quiero mostrarle mi redacción que sacó la máxima nota». «Claro que puedes. Estoy seguro de que le encantará». El juicio de Débora Montero de Alburquerque transcurrió como se esperaba. Ante las evidencias irrefutables y los múltiples testimonios, fue condenada a cumplir pena por abuso psicológico de menor, intento de secuestro y fraudes financieros relacionados con la Fundación Nuevos Caminos. La sentencia, considerada ejemplar por la Fiscalía, sería cumplida inicialmente en régimen cerrado. Sofía, preservada de todos los detalles del juicio, supo solo lo esencial, que Débora se quedaría lejos por mucho tiempo y no podría lastimar a otros niños. Para la niña, eso era suficiente para seguir adelante. La mañana de un domingo soleado, 2 meses después del juicio, Sofía participaba en una clase de pintura al aire libre en la playa de Belgrano, organizada por un proyecto social. Don Augusto, que había descubierto un talento para enseñar arte a niños después de su jubilación como jardinero, orientaba a los pequeños artistas con paciencia y entusiasmo. De lejos, Luisa y Rodrigo observaban, conversando sobre los progresos de Sofía y los desarrollos del caso que había unido sus vidas. «Ella está realmente floreciendo», comentó Luisa, observando a Sofía reír libremente mientras pintaba el río en tonos vibrantes de azul y turquesa. «Gracias a usted», respondió Rodrigo. «Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo por nosotros». Luisa sonrió, sus ojos nunca dejando la figura radiante de Sofía entre los otros niños. «No hice nada más que mi trabajo. La verdadera heroína de esta historia siempre fue ella». En ese momento, como si sintiera que hablaban de ella, Sofía miró en dirección a los dos y saludó entusiastamente, exhibiendo su pintura con orgullo. La tela mostraba una playa soleada con varias figuras de la mano, su familia elegida, como a ella le gustaba llamar. Encima del grupo, un gran sol amarillo brillaba intensamente, alejando todas las sombras. Era la imagen perfecta de su mundo reconstruido, luminoso, seguro y repleto de amor verdadero. «Papá, doña Luisa, vengan a ver lo que pinté», llamó Sofía, sus ojos brillantes reflejando la luz del sol porteño. Mientras caminaban por la arena hacia ella, Rodrigo y Luisa intercambiaron una mirada de satisfacción compartida. Aquella niña que un día había temblado de miedo, ahora irradiaba confianza y alegría. La justicia había sido hecha no solo en los tribunales, sino en la vida real, en el día a día de una niña que finalmente podía ser simplemente niña, libre, amada y protegida. Y Sofía, en su sabiduría de 8 años recién cumplidos, quizás comprendía mejor que nadie el significado más profundo de aquella jornada, que incluso en las historias más sombrías, la luz siempre encuentra un camino para brillar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y su viaje en busca de justicia haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje emocional,
Hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la resiliencia humana ante los mayores desafíos. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si ustedes se emocionaron con esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Diariamente traemos historias únicas que revelan la complejidad de la vida y la capacidad humana de superación. Compartan también sus propias historias de nuevos comienzos en los comentarios. Su experiencia puede inspirar a alguien que necesita esperanza hoy. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y continuar esta jornada juntos.